Muy buenos días, ¿cómo están? Dios los bendiga. Gracias por conectarse una vez más a la transmisión de la iglesia de Citibel. En esta modalidad mixta que tenemos, porque tenemos la posibilidad también de las reuniones presenciales. Así que aquellos que tengan ganas de participar, bueno, ya saben que hay un link. Si no lo saben, se los cuento también. Hay un link al que pueden inscribirse por una cuestión de protocolo y podemos compartir juntos cada una de las reuniones que estamos haciendo, así que los invito a que puedan también hacerlo. Y en esta mañana quería compartirles un mensaje que titulé La canción de los necios, y está inspirado en un pasaje de Eclesiastés, capítulo 7, versículo 5, que justamente dice esto, ¿no? Mejor es oír la reprensión del sabio que la canción de los necios, porque la risa del necio es como el estrépito de los espinos debajo de la olla, y también esto es vanidad. Me gustaría que oremos para pedirle al Señor que nos pueda hablar a través de su palabra. ¿Sí? Cerramos nuestros ojos. Dios, te damos gracias en esta mañana por tener este hermoso privilegio de acercarnos a tu palabra, y te pedimos que tú nos puedas hablar, Señor, que nos ayude, Señor, a interpretar correctamente todo aquello que tú dejaste para nuestro aprendizaje, para que podamos ser cada día más sabios, Dios, y ayúdanos, Señor, a entender, Jesús, que cada cosa que tú nos dices es para nuestro bien, para que podamos corregir aquellas cosas, Señor, que quizás no están bien en nuestra vida, y podamos tomar siempre la mejor decisión basados en tu voluntad. Por eso, Dios, te pido que bendigas a cada uno de los que está escuchando este tiempo en este video, Señor, y que tú puedas también traer sobre sus vidas de tu paz y de tu dirección, para que todos, Señor, tomemos siempre la dirección correcta. Dios, gracias. Amén. Este pasaje contrasta dos realidades, ¿no? Por un lado hay una canción y por otro lado una reprensión, una llamada de atención. Y creo que, si somos sinceros, a ninguno de nosotros nos gusta ser corregidos o que nos llamen la atención, que nos reten. Uno recuerda en la infancia muchos retos de nuestros padres cuando quizás estábamos adelante de otras personas y nos daba vergüenza. Incluso hoy y de grandes, como que todo se magnifica mucho más y es peor, ¿no? Que nos llamen la atención por algo que estamos haciendo mal. Y a veces elegimos, como dice acá el autor de Eclesiastés, elegimos una canción de los necios a escuchar la reprensión de los sabios. Pero él dice, mejor es oír una reprensión a tiempo de alguien que con amor, porque el sabio cuando corrige, no corrige con altanería o con el ánimo de herir o con el ánimo de destruir, sino justamente es como ese médico que está viendo una patología rara, algo extraño, y lo advierte a tiempo para que no se agrave y no tenga consecuencias peores sobre nuestra vida. Pero a veces preferimos justamente los ruidos y las canciones y estar con aquellos que quizás nos dicen lo que queremos escuchar, a estar con aquellos que nos dicen lo que necesitamos escuchar, que son cosas diferentes. Y fíjense la comparación que hace en el versículo siguiente, dice, porque la risa del necio es como el estrépito de los espinos debajo de la olla, y también esto es vanidad. Como el estrépito, como ese ruido que hace la hojarasca cuando se tira en el fuego de la olla, que produce una llama enorme, pero que no le aporta ningún tipo de calor al fuego. Esos son los vínculos que a veces generamos, ¿no? Vínculos en los que por ahí hay muchas carcajadas que terminan escondiendo falsas amistades o falsas, no sé si falsas, pero por ahí la cobardía de no tener la autoridad moral como para poder corregir a otra persona o que nos corrijan, porque a veces es necesario, ¿no? que alguien con amor venga y nos diga, no estás haciendo las cosas bien. A mí lamentablemente me he equivocado y ha venido gente que Dios mandó para decirme, no estás haciendo las cosas bien. Y bueno, mi señora es una de ellas que todos los días me corrige con cosas que los que estamos casados sabemos que nos equivocamos todo el tiempo nos equivocamos. Y sería orgulloso de mi parte y de cualquiera de nosotros creer que no necesitamos ser corregidos. Por eso la Biblia habla tanto de la corrección y de que necesitamos escuchar y tener un oído humilde, en cierta forma, pero también dispuesto a poder recibir la corrección y ponerla en práctica en nuestra vida. Porque todos sabemos de nuestras debilidades, de nuestras falibilidades, y nadie mejor que Dios nos conoce. Y Él nos dice, presten atención
a la reprensión del sabio. Y nadie más sabio que él. Y hay un pasaje en Apocalipsis capítulo 3 que creo que es una ejemplificación de esto que estamos viendo perfecta, que es el mensaje a la Odisea. Y pensando en esta semana, es un mensaje medio incómodo este que estoy dando también. Por ahí no es uno de esos mensajes que uno comparte y dice, bueno, se lo quiero compartir a este amigo, ¿no? Porque quizás es hasta medio incómodo hablar de estos temas, ¿no? Pero creo que son necesarios. Uno mirando alrededor y mirando a la iglesia de hoy en día y nuestras vidas en particular, ¿no? Uno cree que hay mucho trabajo por hacer. Y sinceramente veo una iglesia que quizás está distraída, una iglesia que se mete con tantas cosas que no tiene que meterse y está descuidando otras que sí tendría que involucrarse. Es algo parecido a lo que le pasaba a la iglesia de la Odisea. Miren lo que le dice el Señor a esta iglesia, ¿no? Hay 7 mensajes a diferentes iglesias del Asia Menor y el último de estos mensajes es el mensaje a la iglesia de la Odisea. Dice el versículo 14, y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Fíjense la presentación que hace para hablarle a esta iglesia. A Filadelfia, por ejemplo, dice el ángel de la iglesia en Filadelfia, el santo y el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra. Siempre él se presentaba de alguna forma que tenía mucho que ver con lo que les iba a decir. Acá a la Odisea le dice el amén, el testigo fiel y verdadero, aquel que sabe y está firme en lo que dice, que no lo cambia por más que eso a veces genere incomodidades o duela. El principio de la creación de Dios, el arquitecto de la creación, el que estuvo desde el principio del mundo y que tiene potestad y autoridad sobre toda la creación, para que la Odisea entendiera quién le estaba hablando y para que nosotros entendamos quién es el que nos está hablando. Él le dice a esta iglesia, y que tiene mucho que ver, lamentablemente, con muchas de nuestras actitudes, le dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Esto es una reprensión de un sabio. No tiene nada que ver con la canción de un necio. Es una reprensión de un sabio. Para alguien que está con un diagnóstico muy complicado. Que creía estar bien y que de repente va al médico para hacerse un chequeo y el médico le dice, mirá, si no intervenimos ahora, quedan horas de vida. Eso fue más o menos lo que le tocó a la iglesia de la Odisea. El Señor le estaba diciendo, no sos ni frío ni caliente. No estás con ese fervor de encontrarte con Dios y querer vivir para Él comprometido en todas tus intenciones y tus deseos, pero tampoco sos frío al punto de que, porque por ejemplo cuando el apóstol Pablo era Saulo, que era alguien frío, Dios lo pudo transformar para convertirlo a ser alguien caliente, pero alguien que no se reconoce ni frío ni caliente, está ahí en el medio creyendo que no es ni una ni otra cosa, pero tampoco le interesa. Ese es el problema, que Dios no puede actuar con alguien así. Y la expresión es, te vomitaré de mi boca. En cierta forma le estaba diciendo, este tipo de iglesia a mí no me sirve, dice el Señor. Quiero que en su corazón vuelva a haber fuego, necesito que estén calientes. Y si estuviesen fríos, les podría mostrar el camino, pero están tibios creyendo que no necesitan volver a estar calientes. Creyendo que como no están fríos, que como no están de vuelta, porque le está hablando a una iglesia, no le está hablando a alguien que no conoce de Dios o a alguien que jamás escuchó un mensaje acerca de la Biblia. No, le está hablando a alguien que cree ser cristiano. Alguien que cree vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. Eso creía en la iglesia de la Odisea. Si no, fíjense, versículo 17 dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Ellos
tenían su vista pura y exclusivamente en las cosas terrenales, en las cosas que los demás creían que eran sinónimo de bendición. Ellos creían tenerlo todo. De hecho, la ciudad de Laodicea era una ciudad muy próspera, una ciudad que estaba en un punto neurálgico para el comercio y ellos tenían muchísima actividad financiera y de hecho estaban bien económicamente, por lo que dicen muchos de los historiadores. Se comercializaba mucha cantidad de tela negra, que era muy famosa la tela negra de la Odisea, y creían que lo tenían todo, porque claro, Dios para ellos los bendecía de esa forma y como tenían dinero y no les faltaba nada a nivel económico, creían tenerlo todo. Pero miren la respuesta y el contraste que Dios hace con su propia realidad. Ellos parecía que estaban cantando como los necios, estaban felices porque creían que no tenían ningún tipo de necesidad. Pero el Señor les dice, ¿y no sabes que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo? En otras palabras, Dios le estaba diciendo, perdieron la visión y perdieron el sentido de la vida. Se distrajeron. Están pensando más en cosas que son tan pasajeras como una hojarasca que cae al fuego de la olla, pero que no aporta ningún tipo de calor. Son almas que están cubiertas con el brillo del mundo, pero que por dentro están huecas, están vacías. Almas que perdieron ese fervor de querer ser de bendición para otros. Están tan pensando en sí mismos que se olvidaron que hay otra gente que necesita escuchar el mensaje del Evangelio. Era una iglesia que no crecía, una iglesia que no tenía fuego de Dios en su corazón, una iglesia que no amaba a su prójimo, que quizás lo único que encontraba eran los defectos en la iglesia de Esmirna, en la iglesia de Filadelfia. Seguramente hablaban de otras iglesias que no eran prosperadas como ellos. Miren lo que la iglesia de Esmirna, fíjense, en el versículo 9 del capítulo 2 dice, yo conozco tus obras, Dios le dice a la iglesia de Esmirna, y tu pobreza. Era una iglesia pobre. Y quizás los de la Odisea se llenaban la boca diciendo, mirá cómo les va a aquellos de Esmirna, claro. Seguramente habrá pecado en sus vidas, estarán haciendo las cosas mal porque mirá, no prosperan. Pero ¿qué le dice el Señor? Yo conozco tu pobreza, pero tú eres rico. ¿Por qué? Porque los bienes materiales no cotizan en la bolsa del cielo. A veces invertimos tanto nuestra vida por tratar de tener un peso más o por conseguir la mejor ropa, que es lo que le decía después el Señor acá, tener las cosas que quizás nos hagan subir un escalón en la autoestima de este mundo. Cuando estamos tan distraídos con ese tipo de cosas, Dios dice, no sabes que eres desventurado, que eres miserable, pobre. Y son duras las palabras, es una reprensión. No tiene quizás una forma de decirlo que uno pueda malinterpretar o entender las cosas de otra forma. No, es bien claro. Por eso le dice, cuando se presenta el testigo fiel y verdadero, lo que les voy a decir es fiel y es verdadero. Y ellos hacia su interior, si se hacían una evaluación personal, sabían que lo que estaba diciendo era cierto. Que habían vivido su vida para agradar a los demás o para que los demás vean que ellos estaban bien. Pero que por dentro había un vacío que no lo estaba llenando Dios. Por tanto, y acá viene el consejo y viene el amor del Señor, porque Él no los confronta con su pecado para destruirlos, sino que los confronta para decirles, bueno, este es el diagnóstico, hay una patología muy severa, hay algo que si ustedes siguen en esta línea van a perder. Esta semana leía la historia de una final de la Champions League, el torneo de clubes de fútbol más importante de Europa y les diría que a nivel mundial, en el que jugaron dos equipos, uno el Milan y otro el Liverpool en el 2005. Y en el primer tiempo, el equipo italiano, el Milan, iba ganando 3-0 y tenía el control del partido, parecía que iba a ser una goleada histórica, que es raro en una final de Champions. Les cuento esto para lo que hay muchos que seguramente no les gusta el fútbol, pero esperen que quiero llegar a la conclusión de esta anécdota. Y en el primer tiempo, 3 goles y el dominio total del equipo del Milan. Ahora, cuando el entrenador del Liverpool veía esto, empezó a notar cosas para decírselas en el entretiempo a sus jugadores, ¿no? Y él era un técnico español y todo su equipo la mayoría hablaban inglés y él no tenía el dominio perfecto del inglés, entonces anotaba y buscaba los mejores términos como para poder expresarse
en esos 15 minutos que tenían entre tiempo y tiempo. Pero dice que cuando escribía eso iban 2-0 y cuando estaba terminando de escribir las cosas hicieron otro gol y salieron del primer tiempo con un 3-0 abajo. Era imposible de revertir, no había pasado nunca que en una final alguien pudiera revertir un resultado tan adverso. Pero él, con su español inglés, hacía una cosa medio extraña y con la ayuda de un intérprete, lo que les dijo, que después contó, fue que si pensaban salir a la cancha con la misma cara que salieron del entrenamiento, que se quedaran en el vestuario. Que ellos tenían que salir a dar la cara como profesionales del deporte que eran y tenían que pensar en cada uno de los espectadores que habían ido y que si pensaban ir de paseo no hubiesen elegido un estadio de fútbol. Que ellos estaban ahí con una misión y tenían que irse de ese lugar con la misión cumplida. Bueno, parece que algo de sus palabras caló profundo en sus jugadores porque salieron y remontaron el partido y terminaron saliendo campeones de ese torneo tan importante, ¿no? Pero imagínense que el técnico les hubiese dicho, y bueno, sí, la verdad que el otro equipo está jugando bien, no tenemos posibilidades, o bueno, pero miren qué lindo estadio. El estadio la verdad que está muy bueno, no, ustedes nunca jugaron acá, la verdad. No, él los confrontó con lo que estaban haciendo mal y los animó a que pudieran cambiar para evitar un mal resultado y terminaron logrando aquello que querían. Es lo mismo que el Señor hace con nosotros, nos dice, bueno, este es el consejo que yo les doy. Fíjense, versículo 18, por tanto te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. El fuego del Señor cuando toca nuestra vida es el que quita toda la escoria. Así como se prueban los metales preciosos y se quitan todas las basuras para que pueda ser puro, de esa misma forma Dios trabaja con nuestra vida, a través de la disciplina, a través de quizás una reprensión, a través de las pruebas que Él permite sobre cada una de nuestras vidas. Y eso hace que nuestra vida pueda recobrar esa pureza. Dice, para que seas rico, para que vuelvas a ser rico. Y vestiduras blancas para vestirte. Quería cambiar sus vestiduras. Ellos tenían los mejores vestidos, la mejor tela de toda Asia Menor. Y el Señor les estaba diciendo, no importa eso exterior. No importa la fachada, no importa que los demás crean o no crean que sos un buen cristiano o que tu vida es una vida santa. No importa incluso si los demás critican tu vida. Lo importante es que internamente tus vestiduras cambien. Que vivas cada día de vida para agradarle a Dios. Y que tus vestidos reflejen lo que hay en tu corazón, un corazón puro. Quizás no tiene a los ojos de los demás la misma elegancia y la misma postura que las ropas caras y las ropas de gala que usaban los de la Odisea con su tela negra. Pero Él les estaba dando una vestidura blanca que los llenaba de santidad. Y creo que es lo mismo que Dios quiere hacer con nosotros como iglesia. Y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y puedas ungir y unge tus ojos con colirio para que veas y renovar la visión. ¿En qué está puesta tu visión? Vos como familia, con tus hijos, con tu esposa, con tu esposo, con tus hermanos, vos en tu propia vida, en tus proyectos personales, ¿en qué está puesta tu visión? Porque si hay cosas que quizás están nublando nuestra visión y estamos más pensando en las personas que en lo que Dios quiere para nosotros y nos desviamos de lo que Él quiere con nosotros como iglesia, es hora de poner ese colirio santo, de renovar nuestra visión y decir, Dios, quizás me perdí, me distraje un poco. Y no quiero que esa distracción sea fatal en mi caminar, en mi viaje. Quiero poder volver a sentir tu presencia, quiero poder volver a escuchar esa voz que en algún momento cautivó mi corazón y que me hizo entender que mi vida tiene un propósito, que mi vida tiene un valor, que soy una criatura, y no solamente una criatura, sino que soy un hijo de Dios. Recobrar esa visión en tu vida y pedirle al Señor que Él pueda entrar y cenar contigo, como dice en el versículo 20. Y fíjense, presten atención al versículo 19, dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Le estaba aclarando, le está diciendo, yo les digo todo esto que les estoy diciendo es porque los amo. Porque no soy un necio que viene a cantar delante de ustedes para que después terminen en el infierno. No, yo quiero salvarlos de una vida de pecado. Quiero darles una vida de santidad. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo.
que esta mañana podamos abrir esa puerta como iglesia, porque le está hablando a alguien que cree, no está hablando a un inconverso, que el inconverso no tiene que abrir la puerta, el Señor entra en su vida si se lo permite, pero esto se lo está pidiendo a una iglesia, le está diciendo, el que quiera, habrá alguien en la iglesia de Citibel, habrá alguien en Citibel que quiera abrirle su corazón a Dios para que Él lo pueda llenar todo. Y yo creo que sí, yo creo que hay personas y corazones dispuestos a tener una cena con el Señor. Y que Él pueda, así como hizo con Pedro, transformarlo todo. Pedro sabía de reprensiones. Antes de ir a la cruz, lo último que Jesús le dijo fue: apártate de mí, Satanás. Y después una corrección tan dura, tan difícil de escuchar. Quizás Pedro se hubiese sentido muy desanimado, que de hecho se sintió desanimado, pero podría haber abandonado todo, decir: no, acá Jesús no me quiere, no tiene amor. ¿Cómo va a hablarme así? Se dice el Hijo de Dios y de repente me larga una cosa como esa, no piensa en mí, no piensa en mi autoestima. A veces somos personas que nos ofendemos muy rápido con cualquier reprensión. Y sin embargo, no hay nada mejor que una reprensión con amor para poder transformar nuestra vida. Eso es lo que Dios hizo lo que Jesús hizo con Pedro. Ese mismo Pedro, después, cuando el fuego, el oro refinado, cayó sobre su vida, fue el mismo que habló y 3.000 personas se convirtieron al Señor. Y hubo un verdadero avivamiento en esa iglesia primitiva. ¿Por qué? Porque cambiaron sus vestiduras, porque dejaron de ser gente cobarde y fueron al frente de batalla sabiendo que Dios estaba con ellos, porque ellos entendieron que tenían que renovar su visión, que ya no podían seguir mirando las cosas como las veían antes, sino que Jesús, a través de su muerte en la cruz, les mostró que su plan era eterno y que Él había dado su vida por cada uno de aquellos que creían en Él. Entonces, que en esta mañana nuestra decisión sea esa: abrirle la puerta y decirle: sí, Señor, quizás me siento tibio, pero quiero que a partir de hoy pueda experimentar una nueva relación y un nuevo compromiso de mi parte, porque el Señor siempre tiene el mismo compromiso para con nosotros, para poder vivir lo que Él espera que nosotros vivamos. Oramos, iglesia. Dios, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Señor, te pedimos que nos hables después de este tiempo, que podamos pasar un tiempo cada uno personal, Señor, para poder disfrutar, Dios, de los días que tú nos das para vivir, porque como dice también en Eclesiastés, Señor, hay tiempo de callar, tiempo de hablar, tiempo de perder, tiempo de ganar, Señor, pero lo que nunca va a haber es tiempo para perder, Señor. No queremos perder tiempo, queremos vivir, Señor, comprometidos contigo, sabiendo que tus propósitos son eternos para cada una de nuestras vidas. Gracias por este mensaje, Jesús, y ayúdanos, Señor, a poder recibir tu corrección con un corazón lleno de tu mansedumbre también, Dios. En tu nombre, Jesús. Amén. Digno es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación te canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Digno es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos
nuestra alabanza al que en el trono está. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y da